A mí me gustaría dedicarle lo que hoy les voy a contar a una persona que para mí fue uno de mis mejores enfermos y creo que para ustedes fue uno de los mejores médicos, o por lo menos era un gran médico aquí, que fue el doctor Edelio Gago, que fue enfermo mío y que en aquel momento pues pude diagnosticar de algunas cosas, pero no pude llegar al diagnóstico total de su enfermedad. Y le tengo tan presente que cuando sale alguna nueva alteración genética o molecular, vuelvo a sacar sus células y las vuelvo otra vez a analizar para ver si realmente aquello era lo que tenía Edelio o lo que no tenía Edelio. Para mí fue una pérdida muy grande porque llegué a mantener una relación realmente de mucha amistad con él. Y bueno, pues de alguna manera sé que él estaría hoy aquí seguro sentado y además estaría orgullosísimo y estaría muy contento porque me invitó muchas veces a venir aquí. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El doctor José Miguel Diego, coordinador de las jornadas académicas Quimioterapia e Inmunoterapia organizadas por la Real Academia de Medicina de Salamanca en colaboración con la Fundación Caja Rural, destacó el trabajo realizado por el doctor Jesús Hernández y la relevancia de las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, donde desarrolla parte de su tarea el ponente que cerró las Jornadas Académicas 2019. Podríamos estar toda la noche hablando de él, pero la conferencia no podemos dejar de oírla. Investigador principal del grupo del, entre paréntesis lo voy a decir, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, IBM-SAL, que es algo nuevo, es algo reciente de hace 7 años. Y ahí están pues prácticamente los mejores. Es codirector de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular del Cáncer. Codirector por una razón, porque hay 2 centros. El Centro de Investigación del Cáncer al que me dirigía, que dirige Eugenio Santos, y la Cátedra de Hematología que dirige nuestro invitado. Numerosas publicaciones en revistas de alto impacto. Ayer lo decíamos, no todos los trabajos se reciben en las mejores revistas del mundo. Tienen que cubrir una serie de exigencias que el comité receptor de esos trabajos acepta o no acepta. Pues bien, han sido recibidos con gran satisfacción por parte de los comités múltiples trabajos que él ha publicado y han salido en estas revistas. Numerosas conferencias invitadas. Las invitadas son aquellas que tienen cierto predicamento, ¿no? Y además también comunicaciones en congresos internacionales y nacionales. Varios capítulos de libros nacionales y de extranjeros, ¿no? Numerosos proyectos de investigación financiados nacionales e internacionales. Y desde hace más de 2 décadas, yo creo que algo más por lo que figura en los papeles, pero un par de décadas, lidera, y esto es importante, la unidad de citogenética oncológica de tumores integrada en el Servicio de Hematología de Salamanca y que es centro de referencia para los estudios de citogenética que ya he leído en la Comunidad de Castilla y León, ¿no? Eso lo he leído antes. Y dirige además el Grupo de Investigación Genética Molecular en Oncohematología del Centro de Investigación también del Cáncer de Salamanca, del Instituto, y de Investigación Biomédica de Salamanca. Y ha participado en proyectos internacionales cuyo objetivo ha sido establecer, entre comillas un poco, un panel diagnóstico de leucemia con carácter translacional, es decir, de lo básico a lo clínico, etcétera, que incluyeran los marcadores moleculares más relevantes para el diagnóstico y el pronóstico de cara a la toma de decisiones terapéuticas. Y actualmente, y esto es muy importante, coordina 2 proyectos europeos del máximo interés con el que se pretende una base de datos, el Big Data, con el que se pretende una base de datos con el registro de enfermos que tienen hemopatías malignas. En definitiva, es un investigador y clínico que pertenece a la estirpe de los mejores. Para él le recibimos como se merece.
Vamos a intentar hablar de genética, pero no de genes. Vamos a intentar hablar de Big Data, porque coordino, como ha dicho el doctor Diego, un proyecto, en este momento el mejor proyecto, el mayor proyecto de Big Data, de grandes datos en hematología y en oncología que hay en Europa. Y entonces, pues no me puedo sustraer a esa situación. Pero hay veces que tenemos que mirar un poco hacia atrás y entender lo que es la genética y lo que somos ahora y lo que podemos saber de un enfermo, y podemos empezar a curar el cáncer de una manera, porque ha habido gente que han sido auténticos visionarios. El primer visionario en genética del cáncer fue este señor, Theodore Boveri, que ya hace más de un siglo determinó que el origen del cáncer estaba en el núcleo de las células. Este trabajo, que se ha citado muchísimas veces, estaba escrito en alemán, nadie era capaz de leerlo, afortunadamente ahora lo han traducido y lo han puesto para la comunidad científica, y eso es una cosa tremendamente importante. Pero realmente, de ese 1915 en el cual Boveri dijo, bueno, probablemente algo pasa en el núcleo de una célula para que esa célula se convierta en una célula cancerosa y pueda matar a una persona. Hubo dos hitos muy importantes a finales de la década de los 50. Por una parte, la descripción o el descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN, lo que hicieron Watson y Crick, muy famosos, pero que tuvo muy poca traslación a nivel clínico. Lo que sí que tuvo importancia a nivel clínico fue esto: saber que la especie humana tenía 46 cromosomas, y esto se supo en el año 56. Y yo le digo a mis estudiantes, y hay que quedarse con esa fecha del año 56, porque en el año 56 Europa y el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. No había comunicaciones, no había Internet, no había Facebook, no había redes sociales, ni siquiera había transporte aéreo entre las ciudades. Era complicado tomar un avión en aquel momento. Y solo 4 años más tarde, 2 investigadores en Filadelfia vieron que cuando había un cromosoma muy pequeñito, que es este cromosoma que vemos aquí, pequeño, esto se asociaba claramente con el padecimiento de una enfermedad que se llama y que se sigue llamando leucemia mieloide crónica. Y empezamos con la leucemia mieloide crónica y acabaremos con la leucemia mieloide crónica, porque evidentemente esta enfermedad es el paradigma del diagnóstico y del tratamiento y de la curación del cáncer. Aunque sea una enfermedad muy poco frecuente, es una enfermedad que nos ha marcado el camino siempre. La historia de la genética se ha escrito en los últimos 40 años de una manera muy brillante. Yo creo que se ha hecho una grandísima inversión para determinar qué alteraciones citogenéticas, qué alteraciones cromosómicas hay en el cáncer, pero también para determinar qué otras situaciones o de qué otras maneras podemos abordar el estudio del cáncer. Y fundamentalmente, el hito o uno de los hitos más importantes fue cuando, en los albores de este milenio, en el año 2000, se empezó a decir, ya conocemos cuál es la secuencia de nuestro genoma. Esto fue un poco mentira, ¿vale? Yo creo que es importante saberlo. Esto fue un poco política que hicieron Bill Clinton y Tony Blair, presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra en aquel momento, que habían financiado un proyecto en el cual se invirtió muchísimo dinero y necesitaban dar esos resultados delante de la comunidad científica. Pero realmente en el año 2000 no conocíamos cuál era la estructura del ADN, no conocíamos cuál era la secuencia del ADN. Ni siquiera tenemos todavía muy claro, ahora, 19 años más tarde, cuál es absolutamente y claramente la secuencia de nuestro ADN. Y ha habido muchísimos hitos que han ido jalonando ese camino, muchísimos proyectos, pero probablemente otro de los aspectos importantes ha sido el que desde el inicio de esta década, la genética se ha democratizado. Ya no hablamos de genética de cosas muy raras, porque realmente antes no sabíamos muy bien de lo que hablábamos muchas veces. Ahora prácticamente se puede hacer genética de una manera fácil, sencilla, económica, accesible a prácticamente todos los laboratorios. Yo a lo mejor cuando digo todos los laboratorios alguien dice, bueno, pero en Benavente vamos a poder hacer genética. Pues probablemente no, pero evidentemente en laboratorios centralizados de las diferentes naciones sí que se va a poder hacer este tipo de genética. Y en esta década estamos asistiendo a una serie de hitos fundamentales, pero también de problemas éticos tremendamente importantes que está
desenmascarando, que está desarrollando la genética, y tendremos ocasión de tocar todo este tipo de temas pues, a lo largo de la exposición. ¿Por qué es importante la genética en el cáncer? Pues prácticamente, si se mira ahí, sobre todo en este libro de aquí, que es uno de los libros de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores, en este caso de los tumores de cabeza y de cuello, ya no se habla solo de la biopsia, que es lo que se llama pathology ahí. Ahí se dice pathology y genética. Hay que hacer biopsia y hay que hacer estudios genéticos. Y los estudios genéticos son un complemento fundamental en cualquier estudio de una biopsia de un tumor. Y es algo que es necesario hacer y que cada vez es más importante hacer. Porque esos estudios genéticos nos dan lugar a conocer mejor nuestro genoma, pero sobre todo porque hemos visto que esos estudios genéticos aportan muchísima información para saber diagnosticar cada uno de los tumores que tenemos o que tienen nuestros familiares. Y en muchos de los casos orientan el mejor tratamiento. No siempre, pero muchas de las veces sí que orientan ese tratamiento. Y aquí voy a tener que hacer una pequeña digresión, porque aquí vamos a tener que empezar a hablar de cifras, y las cifras en genética son cifras tremendamente elevadas. Pero yo les invito a que pongan atención un par de minutos. Si no atendemos a las cifras de la genética, no vamos a poder nunca entender qué es lo que ocurre con eso de los genes y con esas cosas tan raras que hay. En una célula, en cada célula de nuestro organismo, y todos tenemos miles de billones de células en nuestro organismo, todo nuestro ADN está empaquetado en 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas cada uno de ellos contienen el código genético. Y el código genético de todas nuestras células es idéntico. Nacemos con un código genético idéntico en todas nuestras células. Luego, a lo largo de nuestra vida puede haber pequeñas modificaciones, pero en principio todos nacemos con el mismo código genético y casi morimos con el mismo código genético. Y ese código genético está compuesto por ADN, y el ADN está compuesto por una palabreja extraña de estas que decimos los científicos, que eso ya es lo que empieza a marcar la diferencia, que se llama oligonucleótido. Pero no vamos a decir oligonucleótido, vamos a llamar letra. Y solamente tenemos 4 tipos de letras: A, T, G y C. Pero cada célula tiene 3.000 millones de letras. ¿Vale? 3.000 millones de letras dentro de cada célula, y tenemos miles, o tenemos casi 1 trillón de células en nuestro organismo. Más o menos podemos... No, es decir, son muchas. Bueno, son muchas o son pocas o... Vale, esos 3.000 millones de letras, la mayoría de esas letras no sabemos lo que hacen, no sabemos para qué están ahí. Antes pensábamos que no valían para nada, y durante un tiempo a esa fracción se la llamó ADN basura. Yo le digo a mis estudiantes, cualquiera de vosotros será basura si dice que eso es ADN basura. El ADN basura no existe, tiene que estar ahí por algo. Pero solamente sabemos realmente la función del 3% de esos 3.000 millones de letras. Y eso es a lo que llamamos gen. Y tenemos que solamente el 3% de los 3.000 millones de letras son capaces de codificar cosas, y son los genes. De manera que tenemos muchas cosas dentro de nuestro organismo, tenemos muchas células, cada célula tiene muchos millones, y esto es algo que quiero presentarles aquí. Esto es una escala nominal de las grandes cifras que manejamos en este momento. Sabemos que un megabase es 1 millón y que un gigabase son 1.000 millones. Y hablamos, y probablemente lo más fácil de todo sea decir, yo en esta unidad de almacenamiento de memoria, igual que todos ustedes que la tienen en estos dispositivos USB, aproximadamente tengo 2 gigabases. 2 gigabases es más o menos lo que son el número de letras que hay en una célula.
Si yo voy escalando este tipo de unidades, podré llegar a entender lo que es un terabase. Un terabase son 1.000 millones de estas, que es una unidad un poco más grande. Son estas memorias que llevamos de un sitio para otro, o que llevan nuestros hijos, con todas las cosas. ¿Pero qué haces con eso que lo llevas para todos los sitios? Eso es información. Hay muchas más unidades de medida y cada vez estamos ampliando mucho más este marco de lectura. ¿Por qué? Porque cada vez somos capaces a nivel de informático de almacenar mejor la información y de aumentar la capacidad de información. Los que ya tenemos algunos años hemos conocido estos dispositivos, que eran los disquetes de ordenador, que tenían 316.000 o 316 KB. Y lo vemos de una manera, ahora lo miramos con una manera un poco nostálgica. Hace 20 años utilizábamos estos dispositivos, que almacenaban, en aquel momento almacenaban barbaridades. Ahí cabían tesis doctorales, ahí se han escrito muchas tesis doctorales y muchos artículos de los que hacía mención antes el doctor Diego. Pero hoy por hoy eso prácticamente no vale para nada. Necesitamos dispositivos de cada vez de más información. Bueno, pues esto es un poco lo que el paralelismo que quiero establecer con la genética. Porque ocurre un poco lo mismo. Las principales máquinas que analizan, o la principal manera de analizar los genes es mediante una metodología que se llama PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Y así hemos analizado la genética hasta hace 10 años. Hoy por hoy tenemos máquinas que son capaces de hacer 100 millones de PCRs en un día. Y esto no es que sea una barbaridad, ni que sea algo que digas, esto lo hacen en Estados Unidos. No, esto se hace aquí. Esto se hace en Salamanca, esto se hace en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio. No en cualquier sitio, pero en muchos sitios. Es decir, la potencia que tenemos de análisis del genoma es tremendamente grande y ha venido condicionada fundamentalmente por esa iniciativa que tuvieron Bill Clinton y Tony Blair de apostar por estudiar el genoma para saber mejor conocer lo que son las enfermedades humanas. Y tal es la potencia de esto, que los estudios genéticos han quebrado una ley que los economistas tienen absolutamente a gala, que se llama la ley de Moore. Y la ley de Moore dice que cuando se hace un dispositivo, cuando se genera una máquina, cuando se genera un coche, se va a producir un descenso en el costo, un abaratamiento progresivo de ese coche, de esa máquina que se genera. En el caso de la genética, miren cómo aquí, aproximadamente a partir del año 2005, del 2006, se produjo un codo de inflexión en el cual, ¡boom!, se abarataron los costes dramáticamente. Ha sido capaz hasta de vencer leyes económicas previas. Ese es el poder que tiene la genética. Y ese es el poder que tiene la genética y por eso ese es el poder de cómo estamos generando millones y millones de datos permanentemente. La genética genera el 30% de los datos de los que podemos o de los que disponemos nosotros. Y para entender realmente de lo que hablamos cuando hablamos de citogenética, de genes, de líos, a mí no me cuente usted rollos, no me cuente usted líos, siempre me van a decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo? Probablemente si lo vemos en un ejemplo y vemos las distancias genéticas y cómo se pueden mirar, sea lo más sencillo de todo. Si yo hablo de cromosomas, es como si estuviera viendo la Tierra desde un satélite. Es esta imagen obtenida desde Google, en la cual yo lo que puedo decir con esa imagen es: hay una España, hay dos Españas, a España le falta un trozo. Eso es lo que puedo decir a nivel citogenético. Y así es como diagnostico enfermedades, como he diagnosticado muchas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la propia leucemia mieloide crónica con el cromosoma Filadelfia. Son estudios cromosómicos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando a mí alguien me dice, no, el problema no está ahí, el problema lo tenéis en Salamanca, en un sitio concreto de Salamanca? Tengo que empezar a bajar de nivel. Y si quiero acercarme a otros niveles, estos son diferentes metodologías genéticas, este nivel me dice, el problema lo tengo en esta imagen que está un poco tangencial, vista desde arriba, pero que alguno verá que es la fachada de la Universidad de Salamanca. Este sería el nivel de diagnóstico de otra serie de enfermedades genéticas, hereditarias, concretamente en este caso en concreto una enfermedad neurológica que se llama Charcot-Marie-Tooth. Si queremos ahondar más y queremos saber realmente dónde está el problema dentro de la fachada, todo el mundo diría, pues en la rana. No, en la rana no vamos a ser así de vulgares de irnos a la rana, vamos a irnos a otro sitio. Vamos a verlo
vamos a ver que el problema está en otra serie de cosas, de elementos que integran la fachada, como por ejemplo las arpías. Este sería el nivel al que podemos llegar a tener idea. Antes, la genética la hemos estado viendo desde arriba. La hemos estado viendo a nivel de un satélite que orbitara la Tierra. Nuestra célula sería el mundo y el satélite estaría dando vueltas. Ahora podemos tener una idea del todo y de las partes. Podemos ver la fachada y podemos ver todas las partes que integran esa fachada. Podemos ver todos los genes y podemos ver las alteraciones que pasan en cada uno de los genes. ¿Y qué ocurre? Pues que al final pues tenemos imágenes como esta. Y esto sí que es una imagen que la traigo aquí simplemente para impresionar, simplemente para decirles que en este momento disponemos ya, porque están publicados, los datos genéticos de 100.000 tumores distintos. 100.000 tumores distintos con todas las alteraciones genéticas que puede haber. Tumores de todo tipo. Estamos hablando de genética del cáncer, tumores de la piel, tumores de intestino, tumores de pulmón, tumores de estómago, tumores cerebrales, tumores hematológicos también. Y cuando miramos esto, nos damos cuenta de una cosa. Y esta imagen lo que explica es por qué es tan difícil curar un tumor sólido. ¿Por qué es tan difícil curar un melanoma metastásico? ¿Por qué es tan difícil curar un cáncer de páncreas? ¿Y por qué es relativamente sencillo, o por lo menos es factible, curar una leucemia? Y la razón es sencilla. El melanoma, el tumor de pulmón, el tumor de vejiga, el tumor de cervix, el tumor de colon, tienen muchísimas mutaciones. ¿Y qué es una mutación? Pues una mutación es un cambio de una de esas letras. A veces es un cambio de muchas letras, pero a veces es un cambio solo de una letra de los 3.000 millones de letras que tenemos en cada una de nuestras células. Una letra muta y entonces se produce un tumor. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué mutan esas letras? Pues fundamentalmente porque estamos expuestos a muchos agentes que producen muchas mutaciones. Y de todos he sabido. ¿Cuál es el factor que más produce mutaciones? ¿Cuál? Voy a tener que empezar a preguntar, como en clase, a los alumnos. Lo que pasa es que aquí no tengo el listado. ¿Cuál es el tumor que más produce mutaciones? Perdón, el agente, el tabaco. Por eso lo que tenemos ahí es cáncer de pulmón, humo directo. Cáncer de esófago, pasa el humo por aquí. Cáncer de vejiga, porque el alquitrán se absorbe y se tiene que eliminar por las vías urinarias. Tabaco. El sol, la radiación solar, cáncer de piel. Por eso se insiste tantísimo en las campañas. Hay que dejar de fumar, no hay que exponerse al sol, hay que tomar dieta con mucho contenido en fibra. ¿Por qué? Porque cuando no se hacen esas cosas, esas células tienen más tendencia a mutar. Y si mutan, se produce un tumor. Y esa es la explicación. Y por eso no era necesario llegar a lo mejor a 100.000 tumores. Pero desde luego con 100.000 tumores lo que vemos es que al final el cuadro, la imagen, la figura que tenemos es la auténtica. E incluso tenemos hasta un ranking. Esto era como cuando antes había los 40 principales, yo creo que todavía sigue habiendo, pero ya no tienen tanta predominancia, o tenemos los top 10, o tenemos un ranking de cuáles son los tumores, los genes peores. Y aquí hay algunos que son auténticamente malos. Pero es curioso, todos tenemos estos genes, todos necesitamos estos genes. Sin estos genes no podemos vivir. ¿Cuándo están bien? Cuando los perdemos o cuando mutan, entonces esos genes se convierten en nuestros asesinos. Por eso tenemos que intentar impedir que esos genes muten. Y ahora no solamente empezamos a conocer datos de los tumores, sino que recientemente este año se han publicado los primeros datos de la secuenciación del genoma de 500.000 británicos no enfermos. Y uno dirá, ¿y para qué gastamos tanto dinero en eso? Porque necesitamos cosas con las que comparar. Necesitamos saber cómo son o cómo pueden variar esos genes sin que realmente produzcan un tumor para decir, este gen puede estar en esta conformación o en esta otra, en esta otra, en esta otra, y no pasa nada y la persona es normal. Cuando cambie un poco, probablemente lo que vaya a tener sea un tumor.
Y aquí empieza la carrera. Y la carrera en genética es tremenda. Estamos permanentemente en funcionamiento. Lo que valía ayer no vale mañana. Y la idea siempre que tengo es esta. Siempre parecemos el coyote detrás del correcaminos. Es decir, cuando queremos tener una idea de que ya hemos llegado al fin, ya hay una nueva cosa que aparece, hay un nuevo tumor, hay algo que se describe nuevo. Y ahora quiero entrar en una parte que tiene menos que ver con la genética, pero que tiene mucho que ver con la genética, que son los Big Data. Permanentemente en salud estamos produciendo muchos datos. Los datos fundamentalmente vienen de los datos genéticos, pero también hay muchas maneras de producir muchos datos. Las radiografías que nos hacen, las técnicas de imagen, los sensores que llevamos todos, o la mayoría de nosotros puestos aquí, están produciendo una cantidad de datos tremendamente grande. Y esto nos lleva a una pequeña parcela, y quiero utilizar 10 minutos de la charla para hablar mínimamente de lo que son los Big Data, porque tiene mucho entronque con la genética y con la genética del cáncer. Y uno puede decir esto del Big Data, habla mucho de ello y yo creo que eso no. Aquí en Zamora Big Data no. No, porque nosotros aquí vivimos muy tranquilos sin Big Data. Los Big Data existen. Están presentes en nuestras vidas. Cuando miramos a ver que si mañana va a helar, o cuando nos dicen si mañana va a helar, la predicción del tiempo está basada en Big Data. Pero veo que la mayoría de ustedes han vivido este tipo de imágenes, ¿no? Cuando había un colapso en la banca, ¿qué aparecía en los telediarios? Aparecían estos señores dando voces ahí. ¡Ah! Los hemos vuelto a ver, ¿no? ¿Hay colapsos en la banca? Sí. Porque en este momento, ¿quién toma las decisiones que se tienen que hacer en la banca? ¿Son los señores que van a Wall Street y se reúnen en Wall Street? Cada vez menos, cada vez más. Lo utilizan algoritmos matemáticos que deciden por las tendencias del mercado este valor va a subir o este valor va a bajar o este valor se va a estabilizar. Es decir, están llegando permanentemente, están aquí y además es muy importante que estén. Porque precisamente el tráfico en las grandes ciudades mejora gracias a que permanentemente se están reciclando y se están almacenando datos de cómo va la gente por esas ciudades, si va en tren, si va en metro, si va en autobús, si va en taxi, si va en transporte normal, si va en patinete. Entonces todos esos datos se van incorporando a grandes repositorios y permiten que el tráfico sea un poquito menos caótico de lo que habitualmente es en las grandes ciudades. Bueno, pues los Big Data también se están empezando a aplicar ya en salud. Todavía no en cáncer, pero sí en salud. Porque se ha demostrado que la mejor manera de analizar una retinopatía diabética o una retinopatía hipertensiva es tomar muchísimas fotos de las retinas de la gente e integrar todos esos datos en grandes bases de datos, aplicar algoritmos y al final decidir con este patrón este enfermo va a mejorar con este tratamiento, con este patrón este enfermo va a mejorar con otro tratamiento. ¿Y qué estamos haciendo en la Unión Europea? Pues en la Unión Europea la manera que ha tenido de reaccionar a nivel de salud es intentar generar un programa en el cual lo que queremos llegar a tener es repositorios, son datos de enfermos para que puedan mejorar la salud de otros datos de otros enfermos. Esto se lleva haciendo desde hace ya muchos años, se lleva haciendo con una serie de programas, como por ejemplo la historia clínica electrónica, cada vez más, ¿no? Utilizamos historia clínica electrónica. Me decía una vez un compañero que hicieron una encuesta a unos chavales de secundaria y le dijeron, ¿con cuál de estos símbolos identificas al médico? Y el estudiante de secundaria ya no identifica al médico ni con el fonendo, ni con la bata, ni con el martillo de reflejos. Identifica al médico con el ordenador. Porque el médico empieza a convertirse en esa figura que está detrás de la pantalla del ordenador y dices, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? Si realmente es lo único que llego allí, es que tecleo, historia clínica electrónica. Bueno, pues de la misma manera, la Unión Europea lo que ha lanzado ha sido un programa muy importante que se llama el uso de los Big Data para mejorar los resultados en salud. Y dentro de ese programa grande se han integrado diferentes enfermedades,
la demencia, la enfermedad de Alzheimer, las insuficiencias cardíacas, la enfermedad coronaria y también las enfermedades hematológicas. Y dentro de esas enfermedades hematológicas, pues los hematólogos españoles, y concretamente yo, he propuesto a los hematólogos europeos formar un consorcio para intentar reunir datos de los enfermos europeos que tienen patologías hematológicas. Yo creo que en un momento en el cual siempre todos estamos muy deprimidos, no digo con una depresión íntima, sino deprimidos porque vemos, aquí no hay nada, aquí no se hace nada, en esta tierra nunca se avanza, en esta tierra nunca pasa nada, esta tierra está muerta, cada vez vamos a peor. Bueno, pues por lo menos en este ámbito podemos tener el orgullo de que el mayor proyecto que hay en este momento de Big Data en Europa en salud se lidera desde Salamanca. Aunque parezca mentira, aunque cueste creerlo, yo les puedo asegurar que no es sencillo liderar y juntar pues, a un grupo de 53 instituciones europeas, de 11 países distintos, con industrias farmacéuticas involucradas en el consorcio y siempre con una idea que a mí me lleva como médico y como médico que ve enfermos, y es que el enfermo tiene que estar en el centro de todo. Y todos tenemos que circular en torno al enfermo. Me da lo mismo que seamos bioinformáticos, que seamos agencias evaluadoras de los medicamentos, que seamos agencias reguladoras de los medicamentos, economistas, abogados, hematólogos, expertos en ética. El enfermo tiene que estar en medio. Y esta es la pujanza de este proyecto que empezó hace 2 años, que empezó con 50 socios y en este momento estamos ya llegando prácticamente a ser más de 100 socios y nuestra implantación es en todos esos países que figuran en la imagen, más de 20 países europeos, comprometidos en intentar recoger la mayor cantidad de datos posible de los enfermos para que el resto de los enfermos se puedan beneficiar de estos resultados. Estamos trabajando por proyectos, eso es lo de menos. Lo de más importante es que probablemente a finales de este año vayamos a alcanzar la cifra de 45.000 enfermos reunidos en un mismo repositorio que en este momento está situado en la Universidad de Bolonia, en Italia, para producir realmente resultados en salud. Bueno, pues vamos a pasar un poco a la parte ya final y vamos a ver ejemplos de cómo la genética es importante. Y cada vez más se habla de esto y yo creo que es importante que toda la gente lo conozca. Caminamos a un momento en el cual es muy probable que dentro de unos años no sea tan necesario hacer una biopsia de un tumor, porque el tumor sabemos cada vez más que está circulando permanentemente por la sangre. Si yo sé que un tumor tiene alteraciones genéticas, y es lo que hemos visto en la primera parte de la charla, y además sé que el tumor circula por la sangre, pues lo que tengo que ver es si esas alteraciones genéticas están circulando por la sangre, junto a oncología, cáncer con genética. Y evito tener que hacer grandes intervenciones o evito tener que hacer grandes manipulaciones. Y entonces analizo exclusivamente la parte, digamos, la parte más genética del tumor, que es la que circula por la sangre. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? De la unión de genética y cáncer y fundamentalmente con la inmunología por medio, que es uno de los motivos de estas 3 jornadas, estamos empezando a desarrollar este tipo de terapias que son probablemente lo más novedoso de todo, que son tratamientos que de momento en nuestro país solo se están haciendo en Barcelona, pero ya hay algún enfermo en nuestra comunidad que está tratándose allí, pero que dentro de poco lo vamos a poder realizar también en Salamanca. Y esto ya es un poco como ciencia ficción. Y consiste en lo siguiente. Un enfermo que tiene un tumor tiene una gran cantidad de células suyas que están sanas. Y hay unas células de estas que están sanas que son además efectoras y que están controlando, que están vigilando al tumor. Una parte de esas células que están sanas se llaman linfocitos T. ¿Qué hago yo con un tratamiento genético de esos linfocitos T? Yo tomo los linfocitos T del enfermo que tiene el tumor y los mando al colegio, los mando a primaria. ¿Cómo mando a primaria unos linfocitos T?
Se puede mandar a primaria unos linfocitos T, se puede mandar a primaria. Porque lo que ocurre es que en una de las fases evolutivas de los tumores es que esos linfocitos T han perdido la capacidad de identificar al tumor como malo y por eso el tumor se escapa. Nuestra inmunidad nos está defendiendo permanentemente de los tumores. Lo que ocurre es que en algún momento los tumores se hacen demasiado listos y son capaces de burlar a esa inmunidad, a esos linfocitos T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reeducarlos. ¿Qué tengo que hacer? Mandarlos a la escuela. Y en lugar de mandarlos a la escuela esta que está aquí enfrente, ese edificio grandote que he visto según llegaba, de secundaria, lo que hacemos es que les mandamos al laboratorio y les reeducamos. Y les insertamos un vector, les insertamos una sustancia que les dice, a partir de ahora, cualquier célula que veas que tenga este aspecto, la matas. Y una vez que se lo decimos y que pasan los diferentes test y que pasan el examen y que aprueban la selectividad, se lo volvemos a poner al enfermo y el enfermo es capaz de matar el tumor que tiene porque esos linfocitos están reeducados. Puede parecer imposible, pero está ocurriendo y lleva haciéndose así desde hace 4 años. Es una reeducación genética de los linfocitos y de la inmunidad. Pero también la genética tiene sus límites y tiene sus problemas. Y la genética está pasando uno de los momentos probablemente críticos. Y el momento crítico yo lo he llamado la tormenta de Shanghái. El momento crítico es cuando la genética se mete en aspectos que ya empiezan a ser muy, muy, muy delicados, como por ejemplo manipular embriones. En noviembre se comunicó el nacimiento de las 2 primeras personas, de los 2 gemelos de raza china, que han nacido después de que haya habido una manipulación importante de su genoma a nivel de laboratorio. Y esto ha suscitado una tormenta mundial. La persona que hizo esto se llama Gen Jiankui. Él dijo que lo había hecho para mejorar. Bueno, no voy a entrar en por qué lo hizo, realmente es algo que no tiene mucho sentido, pero lo cierto es que al final lo que ha ocurrido con esta persona es que ha habido un rechazo total de la comunidad científica y este señor está en este momento en la cárcel por las autoridades chinas porque evidentemente ha sobrepasado las fronteras éticas. Por tanto, tenemos que estar preparados para esto. Ya hay otro embarazo, también manipulado por este doctor, en el cual va a haber algún nacimiento de otra persona manipulada por este tipo de selección. Y a lo que da lugar esto es algo que es un escenario que probablemente excede al límite de esta charla, pero lo cierto es que la semana pasada se ha publicado este artículo en una de las mejores revistas, de las más prestigiosas de medicina, la revista Nature, y es un artículo que está firmado por los decanos de las universidades más prestigiosas del mundo, diciendo que, por favor, tenemos que tener una moratoria, es decir, tenemos que tener un tiempo de reflexión antes de que podamos decidir se puede seguir o no se puede seguir, se puede hacer o no se puede hacer esto. Ejemplos en hematología, ejemplos de cómo hemos sido capaces de mejorar y de curar a los enfermos. No voy a entrar mucho en detalles, porque esta historia, los que vienen de la calle es muy difícil explicárselo y mis compañeros hematólogos se la conocen bien, pero lo que sí que quiero hacer aquí también es una invocación a este señor que se llamaba Francesco Lococo, que murió en circunstancias trágicas hace 2 semanas, gran amigo mío y además colaborador en el proyecto Harmony conmigo, y que fue uno de los grandes estudiosos de esta enfermedad. Esta es una enfermedad, una leucemia aguda, de las más graves. Es una enfermedad que puede matar a una persona en horas. Es una enfermedad, además, que produce tal cantidad de sintomatología que realmente en muchas ocasiones hay que tomar muchas decisiones y muchas decisiones de manera muy rápida. Se llama leucemia aguda promielocítica y tiene, por otra parte, algo que es fascinante y es más o menos esto. Bueno, si esto quiere andar. Bien. Eso es la maduración de una célula. Cualquiera de nuestras células, cualquiera de nuestras defensas, lo que llamamos defensas de la sangre, vienen siempre de ese tipo de células. Lo que se produce en esta enfermedad es esto. En la maduración de la célula que viene de la célula madre,
hay un stop. Y hay un stop porque hay una alteración genética. Y esa alteración genética lo que supone es la fusión de dos genes, que se llaman PML y rara, da lo mismo. Lo que sí que sabemos en este momento es que cuando nosotros administramos en ese momento una sustancia que se llama ATRA, la célula continúa su evolución y termina convirtiéndose en una defensa, en un granulocito normal de los que nos defienden de las infecciones bacterianas. Gracias a los trabajos de Francesco Lococo y de otra serie de investigadores, fundamentalmente de Miguel Ángel Sanz del Hospital de la Fe, en este momento podemos curar esta enfermedad sin necesidad de administrar quimioterapia, administrando ATRA y arsénico en primera instancia. Después hay que poner un poquito de quimioterapia siempre, pero de muy baja intensidad. Y esta enfermedad prácticamente se cura en su totalidad. Es esta enfermedad de aquí arriba, se llama leucemia promielocítica, y como ven, la supervivencia a 5 y a 10 años es superior al 90%. Enfermedad que era mortal, que mataba a los enfermos hace 15 años, mataba a más del 50% de los enfermos. Cada vez sabemos más de las cosas genéticas, de las alteraciones genéticas, de las mutaciones genéticas de los genes. Cada vez hay que saber más, porque cuanto más sepamos, más podemos hacer. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que hay algunos tipos de mutaciones que se producen en algunos tipos de enfermedades, y para esas mutaciones se están diseñando fármacos específicos. No voy a entrar en detalle. La lista de los fármacos que hay en este momento contra la leucemia es de varias páginas. Pero leucemias que no tenían ningún tipo de tratamiento hace 5 años, en este momento empiezan a poderse tratar de una manera, entre comillas, sencilla. Pero probablemente el ejemplo más claro es este. Y voy a acabar con esto. Empezamos en la leucemia mieloide crónica. Es una enfermedad sencilla, apenas produce síntomas, y lo único que produce es un aumento de los leucocitos. Es la típica leucemia. La tienen además muchas veces, afecta generalmente a gente joven, en torno a los 30 años, con otro pico a los 70. Y se produce por ese cromosoma que habíamos visto que fue el primero que se relacionó con el cáncer, el cromosoma Filadelfia. Esto lo sabemos del año 60. Desde el año aproximadamente 70, lo que sabemos es que esa alteración citogenética produce una fusión de dos genes. Se juntan dos genes, uno se llama BCR y otro se llama ABL. Y a finales de los 80, cuando yo empecé a hacer mi tesis, de la que también ha hecho mención el doctor Diego antes, prácticamente lo sabíamos todo de esta enfermedad. Sabíamos por qué se producía, sabíamos qué translocación tenía, sabíamos qué gen alteraba, sabíamos qué proteína se producía, sabíamos prácticamente todo. Lo que no sabíamos era cómo tratarla. Y esta enfermedad, generalmente en el transcurso de 3 años y medio, se transformaba de ser una leucemia crónica a ser una leucemia aguda y mataba a la persona. Si no se hacía un trasplante, el 95% de los enfermos con leucemia mieloide crónica morían en los primeros 5 años desde el diagnóstico. Y no había nada que hacer. Era terrible. Y yo lo he vivido con enfermos zamoranos, segovianos, abulenses, paisanos míos de Ávila, salmantinos, en mi época de residente y en mi época de adjunto joven. Es decir, esto es lo que hay, lo sé todo, he hecho mi tesis doctoral en esto y lo único que puedo decirle es que usted se va a morir. Y no tenemos ninguna solución. La gente empezó a pensar y entonces empezó a idear y empezaron a darle vueltas. ¿Qué podemos intentar hacer? Y diseñaron un fármaco. Y diseñaron un fármaco que se llama imatinib, que lo que hace es curar el 85% de estas enfermedades. Y uno puede decir, ya está bien, historia final feliz. No, porque por lo menos los hematólogos y los hematoncólogos no nos quedamos satisfechos nunca con que el 90% de los enfermos se cure. Se tiene que curar el 100%. Ahí quedaba un 15%. ¿Qué hicimos después? Seguir trabajando y empezar a diseñar fármacos, empezar a diseñar drogas, fármacos específicos, medicinas específicas para cada una de las mutaciones que se pueden producir dentro de esta enfermedad. Y empezamos a sacar otra serie de fármacos que se llaman nilotinib, dasatinib, bosutinib. Pero nos quedaba una mutación mala, que es esta que está aquí en rojo, que se llama T315I.
¿Y qué hicimos con ello? Pues diseñar un nuevo fármaco que se llama ponatinib específico para esa mutación, con la cual se producen un 80% de respuestas incluso en los enfermos que tienen esta mutación. Generalmente esos enfermos luego tienen que tratarse con un trasplante porque evidentemente si no, no produce tan largos supervivientes. Entonces, ¿qué hemos hecho en el cáncer? En el cáncer hemos pasado de diagnosticarlo por el microscopio, la biopsia, la citometría, tremendamente importante en Salamanca también con una gran escuela, con San Miguel, con Alberto, Orfao, etcétera, con la citogenética, los datos del genoma humano, que nos han dado muchos datos de secuenciación masiva, hemos hecho muchas técnicas de imagen, últimamente el PET-TAC, pero cada vez más tenemos que ir a esto, tenemos que juntar todas las técnicas. No hay ninguna técnica mejor que otra. No hay ninguna técnica que sea, mi técnica es la mejor, la tuya no vale. Cada cáncer tiene que diagnosticarse de su manera, pero siempre yendo a un diagnóstico integrado. Por tanto, espero que hayamos visto durante este rato de tiempo que la genética está ayudando al diagnóstico y a la clasificación del cáncer, porque determina marcadores que tienen gran valor en la monitorización del tratamiento y porque los tratamientos más avanzados del cáncer se basan en los parámetros inmunológicos, pero también genéticos. Y esta tsunami de datos de Big Data lo estamos integrando fundamentalmente en el proyecto Harmony. Y bueno, estas son la gente con la que trabajo, la gente de arriba son mis colaboradores del proyecto Harmony, de, como digo, 20 y tantos países europeos, la gente de abajo son los biólogos, farmacéuticos, químicos, matemáticos, informáticos, tecnólogos que trabajan y que me ayudan pues prácticamente todos los días a hacer los cariotipos de toda la gente de Castilla y León, como seguro que ha sido el cariotipo de alguno de ustedes o de alguno de sus familiares. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias al doctor Jesús Hernández por esta magnífica conferencia que nos ha dado. Y recordarles que retomaremos las conferencias en el próximo mes de abril, como tenemos la Semana Santa ahí más o menos en torno a mediados. El 10, 11 y 12 vamos a hacer la semana que tradicionalmente hacíamos con el Hospital Recoletas, y este año vamos a hacerlo sobre, yo creo que son 3 temas muy interesantes, como son el cálculo de riesgo cardiovascular, la hipertensión y su visión multidisciplinar, y el glaucoma. Yo creo que son 3 temas muy interesantes y aquí los espero. Y agradecer nuevamente a la Real Academia de Medicina de Salamanca que un año más esté con la Fundación impartiendo estas magníficas charlas, que yo creo que todos sacaremos muy buenos resultados de ellas y las aprovecharemos y las utilizaremos lo máximo que podamos. Muchísimas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.